Nunca pensé que una historia como esta llegaría a mí, pero me la contaron con tanto detalle, con tanta verdad, que me impactó de inmediato. Es una de esas historias que te hacen creer en segundas oportunidades, en que no todo está perdido, aunque todo parezca derrumbarse. Ocurrió en un solo día, un día normal que se volvió una montaña rusa de emociones para toda una familia. Leonardo, un empresario bastante exitoso, tenía una vida estructurada y casi perfecta, o eso parecía. Se levantó temprano, como cualquier otro día, camino a la oficina, con su hijo Santiago de 7 años. Santiago, siempre con esa energía y curiosidad de niño, en un momento se detuvo y le señaló entre la calle a un niño sucio, con ropa gastada y mirada cansada. Santiago dijo algo que dejó congelado a Leonardo. «Papá, ese niño es mi hermano». En ese instante, todo se confabuló en la cabeza de Leonardo. El niño se parecía tanto a Santiago que la idea le parecía imposible, y a la vez demasiado cierta para ignorarla. Leonardo bajó del auto y se acercó al niño, que resultó llamarse Mateo. Mateo estaba por ahí, sin rumbo, con las marcas de un abandono que se notaban en su postura y en la mirada, que no pedía nada, solo parecía esperar lo peor. Cuando Leonardo le preguntó quién era, Mateo habló de su madre, Lucía, quien hacía poco había muerto. Mateo no tenía a nadie más, su madre sola, y ahora él solo en la calle. Y ahí, justo ahí, las piezas de la historia empezaron a encajar en la mente de Leonardo. Lucía, una mujer que trabajó para él y a quien había despedido años atrás, había sido mucho más que una empleada. Ese recuerdo, junto con la culpa, hicieron que el corazón de Leonardo se apretara de una manera que no podía explicar. A lo largo de la mañana, mientras Leonardo recogía a Mateo y lo llevaba consigo, su cabeza era un torbellino. Se sentía responsable, perdido y al mismo tiempo decidido a no dejar que este niño sufriera más. Llamó a su abogado, pidió realizar una prueba para confirmar que Mateo era su hijo. Y mientras esperaban los resultados, Leonardo empezó a tratar de aceptar lo que le estaba pasando, aunque no fuera fácil sorprenderse con ese niño que no conocía y que ahora estaba tan cerca de él. Cuando la prueba dio positivo, todo cambió para Leonardo y su familia. Santiago estaba emocionadísimo, por fin tendría un hermano, alguien con quien crear una complicidad diferente a la que conocía. Pero Mateo, con miedo, con un pasado lleno de angustia, no reaccionaba igual. Los primeros momentos en la casa fueron difíciles. Mateo desconfiaba de todo, del mundo y hasta de aquel hombre que ahora se presentaba como su padre. Leonardo sufrió al verlo tan callado, temeroso, como si un muro invisible separara sus almas. La integración no fue sencilla. En el colegio, Mateo fue víctima de burlas, y todo parecía recordarle que venía de la calle, que nunca encajaba del todo en ese nuevo mundo. Leonardo luchaba contra la vergüenza y la compasión de otros padres en las reuniones, pero no dejó que esas circunstancias lo hicieran retroceder. Más bien, usó cada obstáculo para enseñarle a Mateo que el valor propio no se mide por el origen, sino por la forma en que uno lucha por salir adelante. «Eres digno de amor, siempre», le repetía cada día sin fallar. Un día, durante una tarde tranquila, Mateo encontró una caja escondida bajo la cama de su madre. Estaba llena de cartas, fotos y un diario donde Lucía le había escrito sobre su amor, sus esperanzas y todos los planes que nunca llegaron a cumplirse. Leer esas páginas fue como encontrar un mapa para entenderse y también para que Leonardo comprendiera el peso de sus errores y cuánto debía hacer para enmendarlo. Ese fue el motivo que acercó finalmente a Mateo a Leonardo, que le hizo creer en la familia que recién comenzaban a construir. Con el tiempo, Leonardo aprendió a balancear el trabajo y la vida en casa, a ser presente sin excusas. La relación entre los hermanos fue creciendo, con sus peleas normales, pero también con esa complicidad que solo los hermanos de verdad tienen.
Leonardo incluso enfrentó a sus socios y empleados en trabajo con la verdad de Mateo. Lo presentó como su hijo sin reservas, lo que trajo críticas, pero él estaba listo para defenderlo y para dejar claro que nada cambiaría su compromiso. Uno de los momentos más emotivos fue cuando decidieron todos juntos visitar la tumba de Lucía. La familia entera, con el sol bajando, frente a ese lugar que parecía un punto final y a la vez un comienzo. Nadie hablaba mucho, pero el silencio estaba lleno de aceptación y de un respeto profundo hacia la mujer que había unido sus destinos, aunque de la manera más inesperada. Con los meses, Mateo fue encontrando su lugar en la escuela, en la casa y en sus corazones. Su voz comenzó a hacerse fuerte, hasta protagonizar una charla en la escuela hablando sobre qué significa la familia. Leonardo, sonriente y orgulloso, supo que habían llegado más lejos de lo que imaginó. Pero esa historia no terminó con discursos ni con grandes celebraciones. El último recuerdo claro que todos tienen es de un momento banal, sin avisos, cuando Mateo simplemente se detuvo de repente y dejó de poder explicar cómo o por qué sentía lo que sentía en ese instante. Esa mezcla de miedo, esperanza y desconcierto. Esa sensación quedó suspendida en el aire, intacta, y hasta el día de hoy nadie sabe muy bien cómo seguir. Lo que sí queda claro es que ese día, el día en que un niño apareció en la vida de Leonardo y su familia, cambió todo para siempre. Sin más, sin grandes fuegos artificiales como la vida misma, con miradas que hablan más que palabras y con el milagro sencillo de que a veces, aunque tarde, el amor encuentra su camino. La vida continuó con una mezcla turbulenta de emociones que nadie en la familia esperaba ni podía controlar del todo. Leonardo, aunque le había mostrado a Mateo la puerta de su casa, entendía que abrirla no era suficiente para que el niño cruzara el umbral del corazón. Mateo, por su parte, se debatía entre el miedo de perderlo todo de nuevo y la esperanza tímida que crecía con cada gesto de cariño. Aquella tarde, mientras Leonardo buscaba en Internet actividades para reforzar los vínculos familiares, encontró un taller de arte para niños con problemas de adaptación. Pensó que podría ser un buen lugar para que Mateo expresara lo que no sabía decir con palabras. Santiago, emocionado, se ofreció como su compañero y protector. Cuando llegó el día, Mateo se mostró reacio, pero algo en el ambiente y la simpatía del maestro de pintura despertaron un pequeño destello. Leonardo observaba desde la distancia, sintiendo que esos primeros pasitos eran todo un triunfo. A veces, una mirada cómplice entre hermanos bastaba para que el niño tímido se animara a compartir un color, un trazo o una simple sonrisa. Pero la noche se tornó complicada. Mateo, en sueños, reclamaba la ausencia de Lucía con lágrimas silenciosas, y Leonardo despertaba con el corazón contraído, temiendo que no estuviera haciendo lo suficiente. A la mañana siguiente, Leonardo decidió que sería importante hablar con un psicólogo especializado en niños que habían vivido desarraigos profundos. Coordinó una cita y llevó a Mateo sin demasiadas expectativas, aunque sin esconder un ápice de esperanza. El consultorio era un espacio cálido, lleno de juguetes y colores, pero también de confianza. Mateo dudó al principio, pero poco a poco comenzaron a desenredar esos nudos invisibles que lo ataban a su miedo y a la tristeza. En esas sesiones, Leonardo también encontró un refugio inesperado, donde podía entenderse a sí mismo y comprender por qué había tardado tanto en aceptar esa nueva familia. Mientras tanto, Santiago, siempre protector de su hermano, hacía dibujos para llevar a Mateo a casa, símbolos de que no estaba solo nunca más. La escuela continuaba siendo un escenario complicado. Algunos niños aún lo señalaban o hacían comentarios hirientes, pero Mateo, con el ánimo
Fortalecido por las pequeñas victorias diarias, comenzó a responder con seguridad, y Leonardo, aunque agotado, se aseguraba de estar siempre junto a él, invisible fuerza que lo sustentaba. Con el tiempo surgió la oportunidad de un viaje juntos, una escapada corta que Leonardo planeó para que se desconectaran del ruido de la ciudad y construyeran recuerdos nuevos, lejos del pasado. Eligieron un pequeño pueblo al pie de las montañas, un lugar con aire fresco y senderos para caminar. Mateo, aunque reticente al principio, se dejó llevar por la magia de la naturaleza y el tiempo compartido. Jugaban en el río, recolectaban flores silvestres y, en la noche, Santiago recitaba historias inventadas para hacer reír a su hermano. Leonardo, observando todo desde un banco al lado del fogón, sintió que cada sonrisa arrancada a Mateo era un triunfo contra las sombras que los habían perseguido. Fue allí donde, una noche estrellada, Mateo finalmente preguntó por Lucía con voz temblorosa. Leonardo tomó sus manos y, sin evasivas, compartió lo que sabía de ella, abrazando el dolor junto con la memoria. Fue un instante de pura conexión, un puente tendido hacia la sanación. Pero el regreso a la ciudad trajo consigo nuevas pruebas. En la oficina, Leonardo enfrentó rumores y miradas de desaprobación por haber hecho público su vínculo con Mateo, algo que no todos veían con buenos ojos. Algunos socios temían que la imagen de la empresa se viera afectada, otros simplemente no comprendían la urgencia de Leonardo por proteger a su hijo con tantas barreras. Sin embargo, él se mantuvo firme, consciente de que no podía renunciar a Mateo, ni siquiera por conveniencias. En su hogar, las tensiones crecían cuando los viejos hábitos de Leonardo para afrontar el estrés chocaban con la necesidad de estar presente. Hubo días en que Mateo cerraba la puerta de su cuarto, cansado de sentirse invisible, y Leonardo, exhausto por su doble vida de empresario y padre novato, luchaba por encontrar el equilibrio. Pero Santiago, con su inocencia y sabiduría infantil, rompía esos silencios con gestos que unían más que cualquier palabra. Una tarde lluviosa, Mateo tuvo un enfrentamiento grave con un grupo de compañeros que insistían en humillarlo por su pasado. Leonardo fue a la escuela al enterarse y habló con las autoridades, exigiendo que no permitieran más bullying y que protegieran a su hijo. La situación fue tensa y algunos padres no ocultaron su incomodidad, pero Leonardo no cedió. Para él, Mateo no era solo un hijo, sino un símbolo vivo de que las segundas oportunidades existen y valen la pena luchar por ellas. Tras ese episodio, la escuela organizó una campaña contra la discriminación, y Mateo, animado por su familia, aceptó participar. Fue un paso gigante para el niño, que llegó sin esperanzas y ahora comenzaba a alzar su voz, mostrando valentía. En medio de esos capítulos de lucha y progreso, Lucía seguía presente en pequeñas señales cotidianas. Leonardo comenzó a plantear la idea de crear una fundación en su nombre, dedicada a apoyar a niños y jóvenes en situación de calle, un legado que él y su familia podrían construir juntos. Mateo, aunque aún frágil en su confianza, mostró interés y sentía que esas iniciativas podían darle sentido a su historia. La familia se involucró no solo emocionalmente, sino con acciones concretas, recolectas, eventos, encuentros con otros niños que buscaban un camino parecido. Santiago se convirtió en un pequeño embajador, orgulloso de su familia y del trabajo que estaban realizando. Una noche, Leonardo recibió una llamada inesperada de un viejo amigo de Lucía. Quiso compartir algunas cartas y fotografías que ella había guardado y que por razones desconocidas nunca le había entregado. Entre esas cartas, Mateo encontró palabras nunca leídas que hablaban de sueños, miedo y esperanza, pero también de perdón. Esa revelación trajo consigo lágrimas y abrazos que fortalecieron aún más los lazos en casa. Leonardo vio en su hijo
la chispa de una nueva luz, una mezcla de la mujer que había amado y del hombre que estaba decidido a ser un padre digno y presente. Fue un momento de reconciliación profunda con el pasado y de aceptación sin condiciones del futuro. Los meses seguían pasando, y Mateo encontró un nuevo amigo en la escuela, alguien que entendía lo que era sentirse diferente y desplazado. Juntos comenzaron a compartir intereses, deportes y confidencias. Leonardo observaba ese cambio con orgullo y una emoción contenida. Sabía que cada amistad era un paso más hacia la felicidad que anhelaban. Santiago y Mateo también fortalecían su vínculo, a veces atravesando sus propias pequeñas guerras infantiles, pero siempre regresando el uno al otro para compartir la complicidad que solo los hermanos conocen. Leonardo se esforzaba por no dejar caer la rutina en pilas de trabajo, buscando momentos para estar realmente con ellos, en las cenas, en los juegos y en los silencios compartidos. Un día, durante una reunión familiar en casa, Mateo tomó la palabra para agradecerle a Leonardo y a Santiago el amor que le habían dado, revelando sin miedo que aún tenía miedo, pero también que quería seguir adelante. Leonardo sintió que ese momento marcaba una nueva etapa, que la familia que había comenzado por azar ahora era a plena conciencia un refugio seguro y un lugar donde fluirían nuevos capítulos. Fue una tarde llena de emociones que selló definitivamente el compromiso de cada uno hacia el otro, un pacto silencioso, pero inquebrantable. En medio de ese crecimiento constante y no exento de dificultades, Leonardo tuvo que enfrentar otro desafío: los murmullos de su entorno laboral, que ahora no solo juzgaban la historia familiar, sino ponían en cuestión su liderazgo y decisiones por dedicar tanto tiempo a su familia. Eso lo llevó a replantear sus prioridades y buscar un equilibrio aún más firme. Decidió delegar más responsabilidades y dedicar parte de su agenda a proyectos personales, incluyendo la expansión de la fundación en memoria de Lucía. Leonardo buscaba no solo ser el empresario exitoso que siempre fue, sino el padre y hombre íntegro que necesitaba ser para sus hijos y para sí mismo. La historia de Leonardo, Mateo y Santiago sigue siendo un testimonio de que las segundas oportunidades no solo se encuentran, sino que se forjan con valentía, amor y compromiso. La familia que no buscaban terminó siendo la que más necesitaban, y las heridas del pasado se transformaron en semillas para un futuro sólido. El camino no fue fácil, ni está exento de tropiezos, pero la fuerza de sus corazones demostró que, al final, el amor siempre encuentra su camino, incluso cuando todo parece perdido. La vida cotidiana volvió a imponerse, con sus rutinas y sus sorpresas. Leonardo se había vuelto más consciente de cada instante en casa, dedicando tiempo a escuchar, a jugar con Santiago y Mateo, a no perder ni un detalle de esa familia que crecía a pesar del pasado. A veces, las noches eran largas, llenas de preguntas sin respuesta, y otras eran silenciosas, acogiendo el cansancio de la lucha diaria. Mateo empezaba a mostrar pequeñas señales de confianza, un gesto, una palabra, que hacía que Leonardo sintiera que, lentamente, la brecha entre ellos se cerraba. En el fondo, ambos sabían que el camino sería largo, pero ahora caminaban juntos. Una tarde, mientras Leonardo revisaba papeles en su oficina, sonó el celular. Era la directora de la escuela de Mateo, notificándole que querían organizar un evento especial para reconocer el valor y la transformación que Mateo había tenido frente a sus compañeros. Leonardo sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Ese reconocimiento no solo era para Mateo, sino para toda la familia que había decidido apostar por el amor y la reparación. Esa noche conversaron sobre lo que Mateo quería compartir en el evento, buscando que sus palabras fueran sinceras y reflejaran lo que realmente sentía.
Leonardo escuchó con atención, emocionado por la madurez que veía en su hijo. Los días que siguieron estuvieron marcados por preparativos y pequeñas tensiones propias de un cambio tan significativo para Mateo. Santiago se mostró más protector que nunca, revisando los discursos y practicando junto a su hermano en las noches. Mateo, sin embargo, guardaba un nerviosismo que trataba de ocultar. Leonardo decidió acompañarlo a cada ensayo, ofreciéndole apoyo silencioso y asegurándole, con miradas y palabras, que no estaba solo. La familia se había convertido en un equipo donde cada uno aportaba para construir un futuro distinto, donde la vulnerabilidad se enfrentaba sin miedo. El día del evento llegó con un sol tibio que parecía bendecir esa nueva etapa. En el gimnasio de la escuela, entre padres y maestros, Mateo tomó el micrófono y comenzó a hablar con una voz que vibraba de emoción. Contó su historia, habló de miedos, de pérdidas, pero también de esperanza y amor. Leonardo, desde su asiento, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Allí estaba su hijo, más fuerte de lo que había imaginado, mostrando al mundo que ser diferente no era una condena, sino una oportunidad para brillar. Los aplausos llenaron la sala, y al terminar, Mateo sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Pero el camino no era solo de victorias. En la soledad de la noche, las pesadillas seguían visitando a Mateo, y los recuerdos de Lucía, con su mezcla de dulzura y tristeza, le robaban el sueño. Leonardo continuaba buscando soluciones, y, gracias a las sesiones de terapia, Mateo empezó a enfrentar esos miedos, aunque no siempre era fácil. A veces, la ansiedad se presentaba en forma de silencio o de llanto contenido, y allí Leonardo aprendió a ser paciente, a ofrecer un abrazo que no pretendía arreglar nada, solo acompañar. Esa presencia se volvía el refugio que el niño necesitaba para sentirse seguro, para que sus heridas comenzaran a cerrarse. Con la primavera llegó la oportunidad de ofrecer nuevos espacios para la fundación. Leonardo propuso abrir un centro comunitario donde niños en situación vulnerable pudieran acceder a talleres de arte, deportes y apoyo psicológico. Mateo estuvo involucrado desde el primer momento, organizando actividades y acompañando a otros niños. Esa energía que había costado despertar ahora se transformaba en fuerza para ayudar a otros a encontrar su voz. Santiago, entusiasta como siempre, asumió el rol de animador y pequeño portavoz, mostrando que el amor y la solidaridad eran una bandera que no se rendía. Sin embargo, la presión en el entorno laboral aún se sentía. Algunos comentaristas internos seguían criticando a Leonardo, cuestionando su liderazgo y poniendo en duda la seriedad con la que manejaba los proyectos. Pero Leonardo, con la lección aprendida, se mantenía firme. Había elegido lo que para él era verdaderamente importante, su familia y sus valores. No era sencillo equilibrar esas dos realidades, pero la claridad en sus prioridades le daba la fuerza necesaria para seguir adelante, impedir que las voces negativas contaminasen el amor que había construido. Mientras tanto, Mateo estableció una amistad profunda con Lucas, un compañero que había pasado por experiencias similares. Juntos encontraron espacios donde poder ser simplemente niños, libres de juicios y prejuicios. Compartían risas, juegos y secretos, construyendo un vínculo que se convirtió en un ancla para Mateo, alguien en quien confiar y con quien soñar. Leonardo veía ese cambio con una mezcla de alivio y esperanza, convencido de que la amistad era una de las piezas más poderosas para la sanación. Santiago, por su parte, celebraba el hecho de ver a su hermano feliz y acompañado, demostrando que la familia era más que lazos sanguíneos, era también compromiso y presencia. Una noche, en una cena sencilla pero llena de calidez, Mateo tomó la palabra para expresar lo que sentía.
Agradeció a Leonardo por no rendirse con él, a Santiago por ser su compañero incondicional, y confesó que aunque aún tenía miedo, estaba listo para seguir adelante. Leonardo sintió que esa declaración era un acto valiente, un paso hacia la libertad interior. La tensión que a veces rodeaba su hogar se transformó en un pacto silencioso donde cada uno sabía que el amor era la base de todo y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que los quisiera separar. Tiempo después, llegó una invitación inesperada para Leonardo. Un foro empresarial que proponía discutir temas de responsabilidad social y liderazgo ético. Leonardo aceptó sin dudar, viendo en esa instancia una oportunidad para compartir su experiencia personal y profesional, mostrar que el liderazgo también puede ser humano y que no hay éxito real sin compromiso con la sociedad. En su discurso habló de Lucía, de Mateo, de las segundas oportunidades y de cómo la verdadera fortaleza radica en la autenticidad y en la valentía para transformar el propio destino. Su relato conmovió y abrió puertas para nuevas alianzas que apoyarían la fundación y su labor. Pero el crecimiento también trajo consigo la necesidad de tomar decisiones difíciles. Leonardo recibió una oferta para expandir su empresa hacia otro país, un proyecto ambicioso que requeriría meses fuera de casa. Por un momento, se debatió entre sus responsabilidades como empresario y su rol de padre presente. Después de largas charlas con Mateo y Santiago, y con el apoyo de su equipo, optó por delegar la gerencia diaria y enfocarse en el equilibrio familiar, con viajes periódicos y comunicación constante. Esa decisión fue un triunfo personal, una muestra clara de que el éxito no era solo económico, sino también emocional y familiar. En medio de todo este movimiento se acercó el aniversario de la muerte de Lucía. La familia decidió convertir esa fecha en un momento para recordar y celebrar la vida, no solo con tristeza, sino con gratitud. Reunidos en el pequeño jardín de su casa, compartieron anécdotas, encendieron velas y dejaron flores alrededor de una foto antigua de Lucía. Mateo, con la voz entrecortada, leyó un fragmento del diario que ella había dejado, un mensaje de esperanza hacia quienes la recordaban. Leonardo sintió que en ese acto se sellaba definitivamente la paz con el pasado y se abría una puerta firme hacia el futuro. De esa manera, con amor, memoria y perdón, continuaron construyendo la familia que el destino había tejido con tanta complejidad, pero también con tanta belleza. Sí, el otoño llegó con una brisa fresca y cargada de cambios. Mateo, cada día más integrado, comenzó a tomar un interés genuino por la música. Un mundo nuevo se abriría para él cuando, en la escuela, la profesora de arte les propuso crear una banda para el festival de fin de curso. Al principio, Mateo se mostró reservado y temeroso, dudando si encajaría en esa experiencia con otros niños. Sin embargo, Santiago, siempre su apoyo incondicional, lo animó a participar y a probar con la guitarra que un viejo amigo de Leonardo les había dejado. Entre risas y errores al rasguear las cuerdas, Mateo empezó a disfrutar de esos momentos, encontrando en la música una forma de expresarse y liberar emociones que antes guardaba en silencio. Leonardo veía desde la distancia cómo su hijo se transformaba poco a poco, y sentía una mezcla de orgullo y agradecimiento porque sabía que cada pequeña alegría era una victoria contra el pasado que los había marcado. En las tardes, mediando entre compromisos laborales, Leonardo buscaba escuchar esos ensayos, comprometiéndose a estar presente en el evento. La jornada escolar se volvió clave para Mateo y su crecimiento. Aunque algunos compañeros mantenían sus prejuicios, muchos otros comenzaron a verlo como alguien fuerte y simpático, dispuesto a compartir y a enseñar aquello que iba aprendiendo. Los profesores también notaron su avance y, en reuniones con Leonardo, hablaron de la importancia de apoyarlo para que siguiera construyendo confianza.
Santiago y Mateo compartían juegos, cuentos y travesuras, y esa complicidad de hermanos fortalecía el hogar. Leonardo empezó a reorganizar sus días para no perderse las cenas en familia, reconociendo que esos pequeños momentos eran los que verdaderamente cimentaban el amor y la seguridad. Por las noches, cuando la casa se calmaba, Leonardo y Mateo comenzaron un ritual: leer juntos fragmentos del diario de Lucía. Palabras que hablaban de esperanza, de lucha y de sueños inéditos que alentaban a Mateo a continuar, a pesar del miedo que aún persistía. Leonardo sabía que esas lecturas no solo acercaban a su hijo a la memoria de su madre, sino que también tendían puentes invisibles entre ellos. Un día, mientras Leonardo caminaba por el parque con Santiago y Mateo, recibió una invitación inesperada. Una organización internacional vinculada a la protección de la infancia quería que su fundación participara en un congreso en otra ciudad. La propuesta emocionó a Leonardo y a su familia, pues significaba un reconocimiento al trabajo que habían hecho, y aquello les abriría nuevas puertas y recursos para seguir ayudando a otros niños. Mateo sintió nervios por viajar, pero también curiosidad y ganas de conocer lugares diferentes. Los preparativos comenzaron con entusiasmo y cierta ansiedad. Leonardo aprovechó para enseñarles la importancia de trabajar en equipo y enfrentar miedos con valentía. Durante el viaje, los tres se unieron aún más, con momentos de juegos en hotel y pláticas largas sobre lo que querían lograr en la vida. Leonardo constató que esas experiencias alejadas de la rutina eran fundamentales para que Mateo se sintiera parte activa y capaz. El congreso fue una mezcla de charlas intensas y encuentros transformadores. Leonardo expuso el progreso de la fundación, contando la historia de Mateo y cómo ellos se habían reinventado como familia. Su relato conmovió a muchos y creó lazos de colaboración con otras organizaciones. Mateo participó tímidamente en algunos talleres, ganando seguridad y sentido de pertenencia. Santiago, entusiasmado, ayudaba como pequeño voluntario, orgulloso de ser parte del trabajo que realizaban. La experiencia sirvió para alimentar el compromiso de todos. Leonardo regresó con nuevos proyectos y la decisión firme de ampliar las acciones de la Fundación, integrando programas de mentoría y actividades recreativas que no solo atiendan necesidades básicas, sino que acompañen a los niños en su desarrollo integral. Mateo, con ojos brillantes, hablaba de futuros llenos de posibilidades, y Leonardo sintió que, por primera vez, esos sueños se sentían alcanzables. Al volver a casa, el ritmo no fue tan fácil de retomar. Las responsabilidades y compromisos se amontonaban, y pese a la claridad de sus prioridades, Leonardo tuvo que enfrentar la resistencia de algunos socios dentro de la empresa que cuestionaban su dedicación y el enfoque que había puesto en la familia y la fundación. Surgieron reuniones tensas, discusiones donde la presión aumentaba. Leonardo, sin embargo, defendió con vehemencia que su liderazgo debía incluir valores humanos y sociales, y que la integración de su vida personal y profesional era un acto de responsabilidad y coherencia. Esta postura le generó aliados y enemigos. Algunos comenzaron a entender el cambio, otros no estaban dispuestos, pero Leonardo sentía que había alcanzado un equilibrio superior. No sacrificar sus principios por convencionalismos empresariales. En medio de ese escenario, Mateo enfrentó un nuevo desafío. En clase, un conflicto con un grupo que no aceptaba su lugar, lo llevó a tomar una decisión contundente: no dejarse intimidar ni reducir su voz. Con el apoyo de sus padres y del coordinador escolar, Mateo habló abiertamente sobre su historia y las injusticias que había vivido. Su valentía sorprendió a muchos y abrió un diálogo necesario en la escuela sobre empatía, inclusión y respeto.
Leonardo y Santiago lo acompañaron en cada paso, reafirmando que la familia era su mayor fortaleza. Mateo comenzó a ganar respeto y apoyo, y aunque las heridas no desaparecían de un día para otro, la confianza en sí mismo crecía, transformándolo en un modelo para otros niños que atravesaban situaciones similares. En el ámbito familiar, la llegada del invierno trajo tardes de juegos en casa, cenas largas y charlas profundas. Mateo y Santiago, en su inocencia, tejían planes para el próximo cumpleaños, pensando en sorpresas y actividades divertidas. Leonardo decidió que esa celebración sería especial, no solo para festejar un año más de vida, sino para remarcar la unión y el amor que los mantenía juntos. Preparó con ayuda de Santiago y Mateo una pequeña fiesta en el jardín, invitando a familiares y amigos cercanos, incluida la directora de la escuela y algunas personas que habían sido parte del proceso de Mateo. La reunión se llenó de risas, música y momentos emotivos. En un instante, Mateo tomó el micrófono para agradecer por su familia y su nueva vida, evocando el camino recorrido sin esconder vulnerabilidades, pero con una esperanza sólida que resonó en todos los presentes. Leonardo, con lágrimas contenidas, supo que ese día no solo celebraban un cumpleaños, sino también la fuerza que habita en el amor y la persistencia. A la par, Leonardo profundizó en su compromiso con la fundación. Decidió crear un programa que facilitara el acceso a talleres artísticos y deportivos en zonas vulnerables, con la idea de que los niños pudieran encontrar espacios seguros para crecer. Mateo, transformado en un joven líder, participó activamente, organizando encuentros donde compartía su historia para inspirar a otros. Santiago, siempre el pequeño animador, se encargaba de la logística con una alegría contagiosa. Entre risas y trabajo, la familia se veía envuelta en un círculo virtuoso de construcción y apoyo mutuo. Leonardo sintió que, a pesar de la complejidad y el esfuerzo, aquel era el camino para sanar heridas personales y generar impacto social. Las noches seguían siendo momentos de reflexión profunda. Mateo aún mantenía recuerdos dolorosos que lo visitaban en sueños, y en ocasiones, cuando la ansiedad se presentaba, Leonardo era la presencia constante que lo sostenía sin pretender curar de inmediato. Sus abrazos se convirtieron en refugios silenciosos donde el niño aprendía que la confianza no es una carrera, sino un viaje con pausas y pasos pequeños. Santiago también aprendió a comprender esos momentos, mostrando una sensibilidad que sorprendía incluso a sus padres. Esa nueva rutina fortalecía los lazos invisibles que los unían, y Leonardo comprendió que la paciencia era la clave para que el amor floreciera con intensidad y verdad. En una tranquila mañana de domingo, la familia emprendió una caminata por el cerro cercano. Caminar entre árboles y aire puro les permitió desconectarse del ruido y acercarse a la naturaleza y entre ellos. Mateo se animó a contar historias inventadas y Santiago, como siempre, aportaba con ocurrencias que arrancaban carcajadas. Leonardo los observaba con el corazón pleno. Allí estaban, imperfectos, heridos, pero completamente vivos y conectados. En un claro, se detuvieron para compartir un picnic bajo el sol. Leonardo aprovechó para hablarles del valor de la resiliencia y la importancia de reconocer sus propios sentimientos. Mateo, con ojos brillantes, asintió, dejando atrás un poco más de miedo y abrazando la esperanza que era ahora el motor de su vida. Ese día fue un pequeño regalo de paz y renovación para todos. La llegada de la primavera traía consigo una ilusión renovada para la familia, un aire fresco que se colaba en cada rincón del hogar y que parecía reflejar el cambio interior de cada uno. Mateo, cada vez más seguro, empezó a interesarse por temas que antes le resultaban ajenos. La música, el deporte, el arte, se convertían en ventanas hacia un mundo lleno de posibilidades.
En uno de los talleres de la fundación, un maestro le sugirió probar con la pintura, y para sorpresa de Leonardo, Mateo mostró un talento natural y una pasión profunda. Pintar se volvió para él una manera de poner en color emociones que no siempre podía expresar con palabras. En las tardes lluviosas, Mateo se sentaba frente al caballete improvisado en un rincón de la sala y Leonardo lo observaba sin interrumpir, admirando el modo en que el niño se sumergía en su mundo, libre y feliz. La relación entre los hermanos también consolidaba un lazo irrompible. Santiago, siempre dispuesto a acompañar y proteger, había dejado atrás los celos iniciales y ahora celebraba cada logro de Mateo como suyo propio. Juntos construían fortalezas, tejían complicidades de juegos y secretos, aprendiendo sobre la paciencia y el respeto mutuo. A veces discutían, como cualquier hermano, pero esas pequeñas peleas se resolvían con abrazos y risas que llenaban la casa de vida. Leonardo, a su vez, buscaba no perder nunca la oportunidad de estar presente, de ser un pilar firme en medio de tanta transformación. Sabía que el amor que había decidido cultivar era también un acto diario, constante, a veces tejido con hilos finos de esfuerzo y dedicación. Un día, Leonardo recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. La empresa estaba considerando una evaluación para ampliar su consejo de dirección, y su liderazgo comenzaba a ser cuestionado abiertamente por algunos miembros. La presión aumentaba y era necesario posicionarse con fuerza y claridad si quería mantener el rumbo que había escogido, donde la familia y los valores humanos eran el centro. Leonardo analizó profundamente cada palabra, cada mirada y cada insinuación, entendiendo que esta batalla no solo se libraba en el terreno corporativo, sino también en su necesidad personal de no renunciar a lo construido con Mateo y Santiago. Sabía que dar un paso atrás no era una opción y que enfrentar ese desafío sería la prueba definitiva de su compromiso. Mientras tanto, en la escuela, Mateo se preparaba para una presentación en el festival anual donde compartiría sus pinturas y su historia. La idea de exponerse frente a tantos ojos le provocaba nervios y una ansiedad que Leonardo intentaba mitigar con palabras de aliento y ejercicios de respiración. Santiago, con la inocencia y solidaridad que solo un hermano pequeño tiene, se ofrecía a ser su compañero inseparable, un apoyo tangible y cercano. En el marco del evento, Mateo sorprendió a todos no solo con su arte, sino con la sinceridad y la valentía con la que habló sobre su historia, sus miedos y sus sueños. Ese día, su voz se alzó firme y clara, cruzando barreras invisibles y abriendo caminos de comprensión y aceptación. Cuando el festival terminó, una amiga cercana de Lucía visitó la casa para entregar unas cartas y un cuaderno que había encontrado entre sus pertenencias. Las palabras escritas por Lucía eran un testimonio profundo de amor, lucha y esperanza. Mateo leyó cada página con devoción, encontrando en ellas un refugio para sus dudas y un faro que alumbraba su camino. Leonardo y Santiago escucharon atentos, compartiendo silencios cargados de emoción. Aquellas cartas se convirtieron en un vínculo intangible que unió aún más a la familia. Un puente entre el pasado que dolía y el futuro que se construía con paciencia y voluntad. El invierno comenzó a teñir de gris las calles, pero en el hogar de Leonardo la calidez nunca faltaba. La fundación crecía con proyectos nuevos, y el centro comunitario se consolidaba como un lugar de esperanza y oportunidades. Mateo, ahora un joven líder natural, organizaba actividades y hacía de su historia un motor para ayudar a otros niños en situaciones similares. Santiago abrazaba esa causa con el entusiasmo que le era propio, convencido de que la solidaridad era una luz que podía iluminar incluso las noches más oscuras. Leonardo, aunque agotado,
veía en cada sonrisa el reflejo de la valía de cada esfuerzo. Su hogar vibraba con esa energía de transformación que solo el amor verdadero puede generar. Pero la soledad de la noche aún era un terreno complicado para Mateo. Las pesadillas seguían marcando ciclos que parecían no terminar, y la ansiedad se manifestaba en silencios y lágrimas contenidas. Leonardo aprendió a ser un guardián paciente, un refugio incondicional sin promesas falsas. A veces las palabras no bastaban, y bastaba un abrazo largo, un roce de mano o simplemente estar allí para que el miedo empezara a ceder. Santiago, con una sensibilidad poco habitual en alguien tan joven, acompañaba a su hermano incluso cuando aún no comprendía del todo lo que viajaba en esos silencios. Esa humanidad compartida sostenía lo más frágil y al mismo tiempo lo más fuerte del vínculo familiar. El avance laboral tampoco fue sencillo. Leonardo enfrentó una reunión crucial donde muchos cuestionaron su capacidad para liderar al dividir su tiempo y energía entre la empresa y su familia. Sin embargo, con una claridad inaudita, defendió su modelo, donde el éxito no se medía solo en números, sino en la integridad, en el respeto y en la responsabilidad social. Su discurso no solo cerró bocas, sino que abrió ventanas para un liderazgo más humano y cercano. Leonardo agregó incluso propuestas para que la empresa apoyara con recursos la fundación, creando sinergias que reforzaran ambos planos de su vida. Fue un momento de triunfo, pero también de reflexión profunda sobre cómo el cambio requería valentía y coherencia. En una de las tardes más cálidas de otoño, la familia emprendió un viaje corto a un lago cercano, un espacio natural donde las preocupaciones parecían diluirse en el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Mateo y Santiago exploraban sin miedo, recolectando hojas y contando historias improvisadas, mientras Leonardo los seguía con una sonrisa tranquila. En un claro del bosque, organizaron una pequeña fogata donde compartieron palabras, risas y silencios llenos de significado. Fue en ese momento que Mateo, sin reservas, le confesó a Leonardo cuánto había cambiado su vida desde que lo encontró, y con lágrimas en los ojos, prometió no volver a perderse en la oscuridad. Leonardo lo abrazó fuerte, consciente de que la sanación era un camino lento, pero cierto. El aniversario del fallecimiento de Lucía estaba próximo, y la familia decidió transformarlo en un momento de celebración de la vida y del legado que había dejado. Prepararon un encuentro íntimo en el jardín, rodeados de flores, fotografías y velas encendidas, un ritual que combinaba tristeza y gratitud en la misma medida. Mateo leyó fragmentos del diario de su madre, palabras cargadas de amor y sueños por cumplir, y Leonardo cerró el acto con una oración por la memoria y la fortaleza para seguir adelante. Fue una noche de cierre y nuevos comienzos, donde el pasado se tornó en fuerza y la familia reafirmó su compromiso de caminar juntos, siempre. Finalmente, llegado el momento de la despedida del año escolar, Mateo y Santiago compartieron el escenario con amigos y maestros. Mateo subió con la guitarra y dedicó una canción a su familia, un himno de esperanza y transformación que emocionó a todos. Aquel niño que había llegado con miedo y desconfianza ahora brillaba con luz propia, y Leonardo, con el corazón henchido de orgullo y amor, supo que las semillas plantadas en días tan difíciles habían encontrado terreno fértil para florecer. El camino no había sido fácil, pero la historia de Leonardo, Mateo y Santiago era un testimonio vivo de que el amor, la paciencia y la voluntad pueden reescribir destinos y convertir la tragedia en un canto eterno a la vida.